Dios los bendiga. ¿Cuántos tienen gozo? El gozo es un fruto del Espíritu Santo y gloria al Señor porque lo envió a nuestras vidas. ¿Pueden tomar su lugar? El día de hoy me sentía como que me iban a hacer un examen, así como con algo de nervio. La semana pasada se decía que Ibrahim pues estaba iniciando y que tenía nervio. Yo tengo 33 años en el Señor y no se me quita. Gloria a Dios. Es un gran privilegio estar aquí al frente y es un gran reto compartir la palabra de Dios. Le doy gracias al Señor por esta oportunidad. Le doy gracias a los pastores, Pastor Salvador, a Lorena, porque me invitan. Es un gran reto, es un gran privilegio, pero me gozo también y aprendo. Y yo creo que el día de hoy el Señor nos va a hacer un examen a todos, no nomás a mí. Aleluya. Porque el tema que yo le puse a esta predicación dice así: ¿qué dicen tus hechos? Aleluya. ¿Qué dice la gente de ti? Padre Santo, le doy gracias en esta hora. Le pido, Padre, que su Santo Espíritu venga, Señor, y quite todo espíritu contrario, Señor, toda perturbación de mente del espíritu, Señor, se vaya, abra los cielos en favor de esta iglesia y que vengan personas, Señor, a congregarse más a este lugar, Padre. Le pedimos, Señor, que bendiga este lugar con su presencia, que su Santo Espíritu nos hable en esta tarde, Padre. Abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, para recibir de su palabra, Padre. Gracias le doy en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Específicamente voy a hablar acerca de la soberbia. Ayer se lo compartí a una persona en el consultorio y me dijo, ahora que está de moda, me dice. Pues yo no creo que esté de moda, yo creo que siempre ha existido. Probablemente las circunstancias del mundo actual están empujando a la gente a ver con ojos naturales, a tener éxito, a tener posesiones, a tener un liderazgo, a tener autoridad, riquezas, honra, gloria, triunfos, no sé, títulos, y todo eso al hombre le alimenta su ego, y ahí es donde el enemigo llega y empieza a trabajar en la soberbia. En otro lugar predicaron acerca de algo muy parecido, si no es que lo mismo, y ahí decían que la persona tóxica, decían ellos, en el lenguaje actual, la persona tóxica, esa persona que llega y que, difícil, ¿no? Trabajar con esas personas, pero hay que hacer un examen acerca de nuestra vida, qué están diciendo nuestros hechos en cualquier lugar donde estemos, en el hogar, con los vecinos, en el área de trabajo, en las calles. Se define, hay muchas definiciones como todo, uno busca información y ahorita estamos plagados de información. Dice que la soberbia es autoadoración, el dominio del propio ego, alimentarlo, y dice, y una suerte de orgullo que no permite la aceptación de Dios, conducta de altanería. Un soberbio se reconoce porque suele sentirse superior al promedio, incluso hasta Cristo. ¿Cuánta gente no habrá así actualmente que cuando yo leí la definición y decía que es no una aceptación, que no quieren reconocer a Dios? ¿Cuánta gente, a cuántas personas les hemos hablado una y otra y las tenemos en oración, y es donde el enemigo está actuando y engaña al mundo y le dice que pues no se necesita a Dios en este mundo? Uno de mis mejores amigos, creo esta anécdota ya la platiqué alguna vez. Yo recién me convertí y este amigo vivía en Nayarit
Yo le dije, mira, le leí la palabra y yo quería que él viviera el gozo, todo lo que yo estaba viviendo, porque Dios me había dado luz acerca de su reino en esta tierra. Y él me dijo, mira, Juanito, el dinero no es Dios, pero el dinero todo te lo da. O sea, él estaba convencido que Dios no se necesitaba. Con dinero todo lo tenía. Y mucha gente actualmente. Y esta anécdota yo la viví hace aproximadamente poquito más de 30 años, probablemente 31, 32 años. La soberbia, según la Biblia, según Dios, se refiere a un estado de orgullo excesivo y desordenado, una actitud de autosuficiencia y autoexaltación que lleva a la altivez y al menosprecio de los demás. La soberbia es considerada como uno de los peores pecados, opuesto a la virtud de la humildad, que es exaltada y valorada por Dios. La misma palabra, en una forma, como lo explica, es el primer pecado que hubo en el mundo. Y no en el mundo, en los seres. Fue el pecado por el cual el diablo fue echado fuera del cielo. Cuando yo empecé a estudiar estas palabras, uno quiere saber. En el Antiguo Testamento aparece la palabra orgullo. Y en el Nuevo Testamento aparece la palabra soberbia. Entonces, en resumen, viene siendo lo mismo. Es no reconocer a Dios, la autosuficiencia, y yo puedo hacer lo que yo pueda hacer con mis logros y con mis fuerzas, con mi conocimiento y con mis virtudes y todos los dones que Dios me ha dado, pero no reconocer a Dios. Proverbios 16:5 dice: abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune. Yo creo que conocemos a más de alguna persona así, que ha sido altanera, que ha sido orgullosa, que se vanagloria, que se exalta, que es el yo y yo. Y que con el tiempo, después los vemos fracasados. ¿Por qué? Porque a eso es a lo que lleva la soberbia. Al fracaso. Como les decía, en el cielo, cuando yo entré ahorita, estaba Marcos Witt ahí alabando al Señor y que íbamos a alabar, y en la eternidad decía el canto. El líder de alabanza en el cielo era Lucifer. Y en Ezequiel dice, en Ezequiel 28, describe cómo era su vestuario. Dice que tenía su vestuario tenía piedras preciosas, tenía oro. Ahí describe todas las piedras, porque voy a leer muchos versículos. Ese no lo incluí, pero así lo dice en el capítulo 28 de Ezequiel. Y era tan alto lo había puesto el Señor a él, como a mucha gente, que dijo, no, pues yo voy a poner mi trono, yo soy mejor que Dios. Fue el primer pecado que hubo, la soberbia que entró en Lucifer, que cuando él cae, ya no se llama Lucifer, ahora es Satanás, es el adversario. Y la soberbia es un espíritu, es un demonio que fue el primer pecado. ¿Qué le pasó a Adán y a Eva cuando el Señor le dijo, de este fruto no van a comer, porque van a conocer el bien y el mal? ¿Y qué hizo el enemigo? Llegó y les dijo, no, ustedes pueden, Dios no quiere, pero ustedes pueden comer. Y en la actualidad así acontece. Los jóvenes
hacen una carrera, tienen talentos de parte de Dios, son músicos, son grandes oradores, cantan, tienen discos, hacen películas, son famosos. Y después no reconocen que Dios, gracias a Dios, llegaron a tener todo ese éxito. La soberbia se caracteriza por negar la dependencia de Dios y buscar la exaltación propia por encima de todo. Es una actitud que busca superioridad sobre los demás, causando un menosprecio de su valor y de una falta de consideración hacia ellos. En la soberbia, una persona se coloca a sí misma como el centro de la atención y se jacta de sus logros y habilidades sin reconocer que todo lo que tiene y es provienen de Dios. La soberbia también conduce a la presunción, la vanidad, la altanería. Todas ellas, estas actitudes son contrarias al amor y la humildad que Dios nos enseña en su palabra. Ese pecado de soberbia es el principio, porque la gente, las personas empiezan a tener más logros y eso empieza a generar otro tipo de malas actitudes o pecados que el Señor reprueba. Empiezan a tener codicia, empiezan a tener envidia, empiezan a tener odio, rencor, maledicencia, todo lo viene. El primero que llega es la soberbia y después empiezan a aparecer las demás malas actitudes. A lo mejor podemos señalar a las personas que no conocen a Dios, pero como yo les decía al principio, Dios nos está examinando. A veces llegamos a un lugar y no tenemos la buena actitud con la gente. Nos sentimos más que los demás cuando Dios nos da autoridad en una iglesia, cuando Dios nos pone en un lugar privilegiado en la sociedad. Dios nos bendice económicamente, Dios nos bendice con un título profesional. Yo nunca me afilié a las asociaciones médicas que hay en México. ¿Por qué? Porque puras personas de estas encuentras ahí. Yo conocí médicos que son unas eminencias, escritores de libros, que son profesores de la universidad, profesores de alta especialidad, pero son personas soberbias. Son personas, como dije actualmente, tóxicas, con las que no puedes platicar porque yo. Y yo creo que en la iglesia a veces nuestra actitud hacia los demás puede ser un poquito altanera, un poquito arrogante. En el trabajo, yo cuando todo mi tiempo de profesional, mi vida profesional dentro de la institución en la que yo trabajé en México, tuve muchos conflictos, tuve muchos problemas, tuve muchas trabas. Yo entendía que era el enemigo que no quería que yo prosperara. Yo llegué a decir, yo no soy el mejor médico de este hospital, pero sí pretendo serlo. Yo me dediqué a estudiar, tuve la oportunidad de trabajar en instituciones grandes y gracias a Dios profesionalmente me preparé, pero tuve trabas y era por la soberbia de otras personas, que había envidia, había odio, y que yo no podía participar en esa área. A lo mejor alguno de nosotros puede estar haciendo eso en su área de trabajo, porque Dios nos da una autoridad, porque Dios es un Dios de orden y Dios quiere que seamos prósperos en todas las áreas de nuestra vida.
Y lo más seguro es que así lo somos cuando somos fieles a su palabra. Pero debemos de tener mucho cuidado en nuestra actitud. ¿Qué dicen los hechos? ¿Qué dice la gente acerca de nosotros? La palabra de Dios está llena de muchos pasajes donde los seres humanos cometían el error de hacerle caso al enemigo y tener esa soberbia, tener ese orgullo. En Isaías 14, del 12 al 15, es ahí donde narra el profeta la caída de Lucifer. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Contado fuiste por la tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré, a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Eso es lo que el enemigo decía, sin saber lo que vendría en el futuro para él. Aleluya. Nos acostumbramos a tener ese respaldo de Dios y a ser autoridades donde quiera que estamos, porque somos hijos del Rey. Pero debemos de tener mucho cuidado cómo tratamos a los hermanos, cómo tratamos a la gente que no conoce a Dios. Porque estamos en un mundo de mucha competencia. Está uno en la fila para, no sé, cualquier cosa y ¡pum!, llegan y se meten. Está uno en el tráfico, en cualquier situación. Sabemos que en las escuelas, los jóvenes, los niños, en las empresas, hay mucha competencia. Todo el mundo queremos ser el mejor. Y a veces pisoteamos a los demás. A veces no tenemos cuidado el testimonio que estamos dando al mundo. Porque queremos ser más y más y caemos en ese engaño del enemigo donde tenemos que ser el mejor. Pero debemos de leer la palabra, debemos de escudriñar para que nuestra vida esté bajo la voluntad de Dios, no bajo la voluntad nuestra. Todos queremos grandes cosas, todos queremos bien, pero cuando uno se somete, es el detalle ahí donde la gente no quiere, no queremos someternos a la voluntad del Señor. Es bonito, pues, todo lo que el mundo ofrece. Estamos en esta vida, pero necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos estar conectados al cielo. Necesitamos todos los días leer la palabra para que el Señor nos muestre qué hacer el día de hoy. ¿Qué hacer el día de mañana? Amén. Yo ya les he compartido, el Señor me pone que ore por personas con las cuales yo no, hasta choco, como digo, ese tóxico, digo yo. Y, Señor, tú me dices, yo voy. Porque los designios del Señor, las decisiones que Dios toma en la tierra, a veces como que nosotros no las entendemos. Dios puede usar a cualquier persona. Espero que realmente esta palabra llegue a las naciones y que sepan que dentro del reino de los cielos todos somos iguales y Dios puede escoger a cualquier persona, una que se sienta insignificante, una que no tenga mucho conocimiento de la palabra o una que tenga mucho conocimiento.
A mí me sorprende la vida de Saulo, un hombre que perseguía a la iglesia. Imagínese que usted estuviera en ese tiempo. ¿Usted se acercaría a orar por él? Es una cosa así sorprendente. Pero ¿qué pasó en la vida de Ananías? La persona que fue y oró por él. Dios le puso, ve y ora por Saulo, porque es hombre escogido. Eran dos personas que no se dice más de ese hombre en la Biblia, pero quedó ahí su nombre. Entonces, los designios de Dios no sabemos. Yo, cuando comparto la palabra en mi consultorio, yo le digo a la gente, busque de Dios, porque a cada uno de nosotros Dios tiene un propósito diferente. No creo que en cada uno de los que estamos aquí Dios nos diga lo mismo el mismo día. No creo, porque estamos en diferentes lugares, somos diferentes. Para empezar, estamos en diferente país. Entonces, necesitamos estar conectados con el Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, oír su palabra. Necesitamos leer la Biblia todos los días para saber qué es lo que vamos a hacer en ese día. Es cierto, amén. Otro de los pasajes donde vemos la soberbia del hombre, que Dios le dio autoridad, Dios lo puso como rey, Nabucodonosor, en el libro de Daniel, en el capítulo 4, en versículo 30. Dice, habló el rey y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué? Wow. Dice, para cosa real, dice, con las fuerzas de mi poder y para gloria de mi majestad. O sea, Dios lo había levantado a él para castigar. Fue parte del mensaje que yo hablé el otro día, que estaba Habacuc ahí clamando al Señor. ¿Por qué? Porque estaba corrompido todo Israel. No querían saber nada de Dios. Dios levantó a Nabucodonosor para que fuera y hiciera juicio con ellos. Dios levantó al rey Nabucodonosor. Dios lo levantó. Así es. ¿Y qué dijo ese hombre? Cuidado con nuestros logros, cuidado con nuestros hechos. En Proverbios 6, del 16 al 19, ¿sí lo tiene? Seis cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Los ojos altivos es el número 1. La lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, el que siembra discordia entre hermanos, amonestación contra el adulterio. Entonces, el de ojos altivos, dice la palabra. Ahí es donde el Señor abomina. ¿Qué es abominación? Es algo que Dios detesta. Es algo que va en contra totalmente de la voluntad de Dios. Eso es. Yo nomás oigo que la gente dice, ay, llegué y me barrió. Me barrió. Hay costumbres, hay situaciones, hay, no sé, actitudes que aprendemos en forma involuntaria o voluntaria. Tenemos que hacer un examen de nuestra vida. ¿Cómo nos comportamos? Porque aquí en la iglesia todos somos santos. Aquí no pasa nada. Eso sucede en cualquier lugar, porque somos presa, porque el enemigo trabaja en nuestra mente y nos engaña y nos quiere. Como él sabe
lo que sucederá al final de los tiempos, que Él ya no va a entrar al cielo. Él tenía acceso al cielo. Antes de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, el enemigo podía entrar al cielo. Pero cuando Jesús triunfó en la cruz del Calvario, se le cerraron las puertas. Él ya no puede entrar al cielo. Dice la palabra que Él cayó con los ángeles, que ahora son los demonios que actúan aquí. Y son los que están trabajando, porque nosotros vamos a estar alabando al Señor. A diferencia de que, pues ellos no. ¿Por qué? Porque entró ese pecado, la soberbia, en sus vidas. Acerca de las consecuencias, pues ya lo mencioné, el enemigo pues va a estar en el infierno, un lugar de tinieblas. En el infierno, haga de cuenta que está en el lugar más oscuro donde usted haya asistido. Así es el infierno. Ni siquiera pueden ver su mano enfrente. Está todo oscuro. Y es puro tormento en ese lugar. Ahí es donde el enemigo va a estar. Entonces, él está actuando. Él tiene envidia por nosotros que estamos sirviendo al Señor y alabándole, donde le correspondía a Él. Aleluya. Aleluya. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Entonces, gracias al Señor que somos victoriosos, como decía la hermana, estamos aquí, queremos alimentarnos, queremos más del Señor, queremos seguir sirviéndole, queremos seguir trabajar en su obra, hacerle la guerra al enemigo, arrebatarle almas. Es lo que estamos haciendo. Entonces, no estamos peleando con cualquier persona, no estamos peleando contra Putin, no estamos peleando contra los chinos, contra los iraquíes, contra los de Turquía, los grandes ejércitos que hay en el mundo. Otro pasaje que nos habla de las consecuencias, Filipenses del 3 al 5. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a uno mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Lo contrario a la soberbia es la humildad. Y ahí es donde nos cuesta trabajo. Cuando Dios nos pide algo y, Señor, ¿cómo yo lo voy a hacer eso? Habiendo tantos, o sea, pues ¿quién eres tú para condicionar al Señor y para decirle que no? Todos los profetas, cuando el Señor los llama, todos dicen que no. Yo también digo que no, a veces no quiero venir. Pero quien nos habla en esta hora, quien nos guía, debemos de entender que nosotros tenemos al Espíritu Santo. Nosotros somos más que vencedores en el nombre de Jesús. Nosotros no debemos de tener temor. En ese pasaje, pues, donde dice, someteos a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Eso lo debemos de tener presente. El enemigo ya sabe dónde va a estar. Y nosotros debemos de tener bien presente dónde vamos a estar. A veces, como se leía en el libro de Habacuc, aunque la higuera no dé frutos y aunque no haya becerros en la majada, aunque no veamos frutos en nuestra vida, aunque no veamos lo que estamos esperando materialmente, que a veces es lo que esperamos, somos grandes en el Señor, somos fuertes, somos poderosos.
No debemos de tenerle miedo al enemigo. El hecho de que uno se humille y uno sirva a los demás, a los que van llegando, en el trabajo, donde quiera, uno ser servicial. A veces la humildad no significa debilidad, no somos menos. Por eso, lo contrario a la soberbia es la humildad. Y ahorita voy a hablar un poco de eso. Que a veces nos cuesta trabajo ser humildes, porque nuestra naturaleza es contraria. Todo lo que el Señor nos dice en su palabra, vamos como contrario al mundo, a nuestros pensamientos, a lo que el mundo vive. Proverbios 11:2 dice que otra consecuencia de la soberbia es la falta de sabiduría y el discernimiento. Dice, cuando viene la soberbia, vienen también el oprobio, pero con los humildes está la soberbia. Está la sabiduría, perdón. El oprobio es como avergonzarse. Eso es lo que viene con la gente. ¿Cuántos no han sido avergonzados? Porque se sienten más que los demás y a veces quieren opinar y quieren hablar y quieren decir, porque nadie los puede enseñar. Yo conocí médicos que dicen, a mí nadie me enseña. Pues claro, nadie le va a enseñar porque se está bloqueando él solo. Pues sí. Pues claro, nadie te enseña. Y a veces en la misma palabra hay personas en las iglesias que creen que ya todos lo saben y que nadie los puede enseñar. Entonces, por eso no hay más sabiduría. ¿Por qué? Porque creen que ya nadie los puede enseñar. Y no creo yo que haya una persona que se sepa la Biblia de memoria y que pueda interpretar todos los versículos que hay en la palabra. Por eso es que tenemos que estar leyendo, debemos de humillarnos y depender cada día del Señor y decirle, Señor, yo dependo de ti. Sin ti no soy nada, Señor. Aquí se nos muestra que la sabiduría nos lleva a la deshonra y a la vergüenza, mientras que la humildad nos conduce a sabiduría. La soberbia nos ciega a la verdad y nos impide crecer espiritualmente, ya que nos volvemos insensibles a la corrección y no estamos dispuestos a reconocer nuestros errores o a aprender de los demás. Ayúdanos, Padre. De cualquier persona se puede aprender. Errores de otra gente. Yo creo que alguna vez nos ha pasado eso, que una persona comete un error y dice, yo también decía eso, yo también pensaba eso. Y te das cuenta que esa persona cometió el error y que estaba en un error. Por eso es que hay que estudiar la palabra, hay que meterse con Dios para que nos dé discernimiento de lo que está aconteciendo. La palabra de Dios es lo mejor que nos ha acontecido, es lo más valioso que tenemos en la vida, la salvación a través de su palabra. Y un gran privilegio el poder compartir y el poder entender. Imagínense toda la sabiduría que Dios le dio a Pablo, que hasta esta fecha lo seguimos estudiando y lo seguimos leyendo y nos seguimos gozando lo que escribió Pablo hace más de 2000 años. Obvio que no va a acontecer con nosotros algo tan grande, pero en este tiempo debemos de hacer guerra y debemos de estar conscientes que el Espíritu Santo está con nosotros y no tener temor ni vergüenza hablar de la palabra. Porque hay personas que llegan a un trabajo y dicen, ay, que no sepan que yo soy cristiano. Se avergüenzan de ser hijos de Dios.
El orgullo puede tener una connotación negativa o una connotación positiva. A la persona que yo le escuché hablar de la soberbia, él estaba utilizando la palabra orgullo, pero en la connotación negativa, solamente lo habló. Y en la prédica dijo, ¿quién está orgulloso aquí que levante la mano? Y me daban ganas de levantarla, porque dije, yo estoy orgulloso de haber aceptado a Jesús en mi corazón y de tener una vida plena. Pero él solamente lo estaba manejando en ese sentido, en el sentido negativo del orgullo. Segunda de Corintios 10, ¿sí la tendrá del 3 al 5? Yo puse muchos versículos porque es un tema muy rico, es un tema que trae mucha palabra. Y no quiero hablar palabras mías, quiero que ustedes reciban de la palabra de Dios, que nos da luz, porque a veces leemos la palabra y no entendemos el contexto de lo que está hablando el Señor. Si no, ahorita yo aquí la busco. A lo mejor no se lo puse. Segunda de Corintios 10, del 3 al 5. Dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Entonces, eso es lo que Dios quiere que hagamos, que aprendamos. Porque a veces en la misma casa, en el mismo hogar, uno o cualquier persona puede tener conceptos diferentes y puede tener soberbia y generar divisiones, conflictos. Entonces, lo que Dios quiere es que tengamos luz, que hablemos a la gente la palabra de Dios, que el Espíritu Santo les hable al mundo, a nuestros seres queridos, a las personas a las que les hablamos la palabra, que les quite la ceguera espiritual y que reconozcan que necesitan al Señor. Que esas mentes que están engañadas, dice, todo pensamiento, porque nuestra lucha no es con ese tóxico que llegó, porque Dios a todos nos ama por igual. Dios quiere que caminemos de acuerdo a su voluntad, pero la gente tiene que entender de alguna manera que se tiene que someter a la voluntad de Dios. Aleluya, amén. Y es lo que dice aquí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Orar y meternos bajo su voluntad, porque Dios da el momento preciso en que Dios prepara los corazones para que nosotros lleguemos y les hablemos. A lo mejor una persona con alguna necesidad. Ayer, yo no sé quién envió a una señora a mi consultorio. Llevaba a su mamá. María de los Ángeles se llama la señora. Tiene 79 años. Y tiene cáncer por todos lados. Y yo no sé quién la envió a mi consultorio. Le dijeron que yo la podía ayudar. Y esta mujer desesperada fue con oncólogos, con cirujanos, con todo. Y habló conmigo y yo le dije, éticamente y desde el punto de vista natural, no se puede hacer nada. Yo le dije, lo que yo puedo hacer es una oración por ella. Yo he visto todo tipo de milagros. Y yo espero en el Señor que esa mujer sea sanada. Se lo pido al Señor. ¿Para qué? Para testimonio de que vean de que Dios es real
de que Dios existe. A veces tiene que suceder un milagro para que la gente reconozca a nuestro Dios. La señora me dijo que de su manera y que ellos rezaban y oraban y esto y lo otro. Pero yo dije, Señor, ¿por qué las trajiste conmigo? Y yo oré y uno siente cuando la lucha se gana y yo no sé qué vaya a pasar con esa familia. Pero hay momentos, si nos ponemos a orar y nos conectamos con el Señor, Dios va a poner los momentos, así como en Saulo, en cada uno de los hombres que Dios escogió. Amén. Aleluya. ¿Qué se tiene que hacer para vencer la soberbia? La humildad. Es el polo contrario, el polo opuesto. La soberbia, el hombre quiere estar acá, y la humildad, tienes que estar abajo. Y es a todos nos cuesta trabajo. Santiago 4:10 dice la palabra: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. A veces queremos ver los resultados a corto plazo. Señor, yo te sirvo, yo he ayudado aquí, yo he ayudado allá. No debemos de perder nuestra mirada, de perder nuestro propósito. Nuestro propósito es la vida eterna con Él. ¿Cuántos pasajes hay de hombres que Jeremías o yo no sé cuántos, que hombres que hablaron y no sucedió nada, no vieron ellos resultados, pero Dios nos va a exaltar. Así dice su palabra. Esa es la fe que tenemos nosotros. Cuando nos humillamos y reconocemos que todo lo que tenemos y somos proviene de Dios, Él nos exalta y nos da la gracia y el poder para vencer la soberbia. Eso nos aleja también, porque entre más se empiece uno a separar de Dios, se va a acercar al enemigo. Aleluya. Gloria a Dios. Las almas somos muy valoradas, tenemos un gran valor para el Señor, Amén. pero también para el enemigo. Por eso la gente no se acerca a las iglesias. Por eso nos cuesta trabajo que la gente venga. Porque tienen un valor altísimo, la sangre de Cristo. Ese es el precio que tenemos. Jesús derramó su sangre por nuestra salvación. Entonces es una lucha por las almas. Otra de las maneras, también es importante desarrollar una actitud de gratitud y reconocimiento hacia Dios. Primera de Pedro 5:6. Dice la palabra: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Gloria a Dios. No sabemos los planes que Dios tiene para nosotros. Por eso tenemos que estar, cada uno de nosotros, cada persona que está en este mundo, tiene un propósito divino. Yo creo que hay muchos talentos que no han podido llegar al reino, porque el enemigo sabe que son muy valiosos. Entonces,
la gratitud hacia el Señor, eso le agrada a Dios, que seamos agradecidos con Él, que le reconozcamos que lo que nosotros tenemos es por su gracia y por su misericordia. Cuando estamos agradecidos por las bendiciones que Dios nos ha dado y reconocemos que todo proviene de Él, nos resulta más fácil nos resulta más difícil creernos superiores a los demás y nos inclinamos a una vida de humildad. Como todo en el mundo, lo difícil es al principio. A veces nos cuesta trabajo. Vemos la necesidad de alguien y le ayudo, no le ayudo, y vemos así situaciones donde tenemos que actuar y nos cuesta trabajo. Pero cuando uno empieza a hacer las cosas, cuando uno empieza a practicar lo que dice la palabra de Dios, uno se humilla, Dios te va a exaltar. Mateo 23, 11 y 12. El mayor de vosotros sea vuestro servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. En el reino, así lo dice el Señor, el triángulo es al revés. En el mundo, al mejor lo ponen aquí, y en las cosas de Dios es al revés. Aquí está el mundo, y el que se ponga aquí abajo a servir a todos, ese va a ser el mayor. Yo creo que se nos vienen recuerdos así de cosas que hemos vivido en cada situación de nuestra vida, en la infancia, en la escuela, donde sea. Siempre hay personas, o uno mismo fue soberbio con otras personas, las dañamos, o Dios está trabajando en nuestros corazones. Y por último, vamos a ver Filipenses, en el capítulo 2. Venía fraccionado en las ideas, pero ahorita van a entender todo el mensaje. Dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno a los demás como superiores a él, no mirando cada uno por lo propio suyo, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Tiene los otros versículos o no? Creo que los que le continúan, pero bueno, entonces esto lo escribió Pablo y dice que siempre nos invita la palabra a servir a los demás, a servir a los demás, a servir. Y eso es humillación, es que uno se tiene que humillar, uno tiene que bajarse, porque siempre nuestra tendencia es arriba y arriba y arriba. Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien se humilló a sí mismo y se hizo siervo, podemos aprender a valorar a los demás y servirles de la manera desinteresada. Esto quiere renunciar a nuestra propia agenda y buscar el bienestar y la felicidad de los demás. Tenemos que sembrar en el reino, tenemos que pensar de esa manera. Eso es a lo que Dios nos invita en esta tarde. Amén. Gloria a Dios. Que no perdamos la comunión con el Señor, que le busquemos día a día, que busquemos
¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué tarea tiene para nosotros cada día? Amén. Aleluya. Porque tenemos que estar atentos, oídos a lo que el Espíritu Santo nos tiene a cada uno de nosotros. Así es. Aleluya. Y aunque no veamos frutos, aunque pasen los años, pasen los días, no tenemos que bajar la guardia, seguir trabajando en el reino, Así es. luchar por las almas, doblar las rodillas y clamarle al Señor que toque sus corazones, Amén. porque nuestra recompensa está en el cielo, vivir una eternidad de luz, contrario a lo que son las tinieblas, y un gozo tan especial que es indescriptible. Yo no puedo decir, yo nomás sé que es algo fabuloso, algo maravilloso el estar, imagine usted, estar delante de la presencia del Señor. Aleluya. Gracias. ¿Tiene el canto? ¿No? Ok. Hay un canto que se llama Solo me imagino. Y ese yo quería cerrar el servicio con él. Ese canto estuvo muchas semanas escuchándose en varias ciudades de Estados Unidos cuando en la música secular, porque tocaba los corazones. Ese canto dice, solo me imagino estar delante de tu presencia. Dice, donde solo es alabarte. Imagine usted cómo será ese día que estemos delante del Señor, donde todo este trabajo que estamos haciendo en la tierra, donde estamos sometiéndonos bajo su voluntad, no hacer nuestra voluntad ni lo que el mundo nos invita, sino hacer el trabajo que Dios tiene para nosotros en esta tierra, que es salvar almas. Padre, le doy gracias, Señor, en esta hora por su bendita palabra. Sí, Señor. Le pido, Señor, que los cielos sean abiertos en favor de esta iglesia, en favor de cada hogar aquí representado, en favor de esta ciudad, Padre Santo. Sí, Padre. Que su Santo Espíritu venza, Señor, Aleluya. cada pecado, la soberbia, la envidia, el odio, el rencor, la avaricia, Padre Santo. Que la palabra, Señor, que la semilla que estamos sembrando en esta ciudad, Señor, en Tijuana, en México, en todo el mundo, Señor, cada semilla que está sembrando dé frutos, Padre Santísimo. Sí, Señor. Que su Santo Espíritu, como dice su palabra, uno es el que siembra, otro el que riega, pero su Espíritu Santo es el que da el crecimiento, Señor. Pedimos, Padre, que se vean los frutos, Señor. Que no sean vanos, Señor, cada predicación, cada palabra. Cuando compartimos, Señor, ese gran amor hacia nuestros prójimos, Señor. Que somos obedientes a su palabra y Sí, Señor. queremos, Señor, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Que la gente reconozca, Señor, que usted nos creó, que somos criaturas suyas, Padre Santísimo. Que usted nos ha creado con un gran propósito a cada uno de nosotros, Señor. Sí, Señor. Gracias. Y no ser engañados por el mundo, que no nos gane, Señor. Que la cizaña, Señor, que le gana a los jóvenes, así como cuando fue sembrada, Señor, en la parábola de la siembra, Señor, que llega la cizaña, las riquezas de este mundo y se pierden, Padre Santo. Ese engaño que no siga, Señor. Que vengan jóvenes, que vengan niños a este lugar, Padre Santo. Que de alguna manera sobrenatural, Señor, venga el fruto, Padre Santo, del trabajo que se está haciendo en esta iglesia, Padre Santísimo. Gracias, Señor Jesús, por el sacrificio hecho en la cruz del Calvario y que gracias a eso tenemos acceso al Padre. Amén. Aleluya. Gracias por la esperanza que hay en nuestras vidas, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Aleluya, aleluya.
Palmas de alabanza para nuestro Señor.